nombre de Jesús, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de comunicación, Fe y Poder, Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida en esta noche maravillosa. A cada una de las personas que nos ven a través de este medio, Dios me los bendice. Cristo les ama, a nosotros también. El Espíritu Santo tiene una palabra específica o especial para su vida en esta noche. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12 y al versículo 7. Estamos viendo el tema que se llaman los dones del Espíritu de Dios, dones de sanidades, pero estamos viendo por qué no se manifiestan los dones de sanidades o los milagros de Jesús aquí en la tierra. Y para ello estamos viendo la historia y el caso del aguijón del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces rogué al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia. Padre, te damos gracias. Desatamos la revelación y la sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios. Creo que tú hablas a nuestras vidas, oídos espirituales para oír, entender tu palabra, Espíritu de Dios, porque tú eres el maestro por excelencia. Espíritu de sabiduría y de revelación lo desato sobre mi vida, para que se alumbren los ojos de mi entendimiento y pueda comprender cuál es mi herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús recibo la sabiduría y la revelación que viene en Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata, Señor. Esa sabiduría que viene de ti, Espíritu de Dios, que eres la fuente de vida. Eres nuestro inspirador, eres tú, Espíritu Santo, el que nos ayuda a seguir adelante. En el nombre de Jesús, todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. Declaro la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16 para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor. El aguijón del apóstol Pablo no es más que algo que vamos a ver. No es una enfermedad principalmente hablando. No es un problema de una conciencia de pecado. No es un problema de remordimiento de conciencia tampoco por haber matado a Esteban. No es un sufrimiento por los judíos del pueblo de Israel, que supuestamente el apóstol Pablo sufría porque no se convertían a Cristo. Dones de sanidades no se van a manifestar si no entendemos principios espirituales importantes, como es el caso del aguijón. El aguijón decían que puede llamarse como una espina, un gancho, algo que nos está dañando. La mayoría de las personas piensan que es algo físico que nos está dañando, pero mire, dice el versículo 8, segunda carta a los Corintios 12:8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Que lo quite de mí. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera la enfermedad, ¿qué cree que hubiera dicho? Le he rogado al Señor 3 veces que la quite de mí. ¿No es lo más correcto? Desde ese hecho ya estamos viendo que no es una enfermedad, ¿ok? Pero el Señor le contesta en el versículo 9, dice: bástate, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando el ser humano por sus propias fuerzas no puede salir de una enfermedad, y cuando reconoce que el poder de Dios que está en él o habitando en él es más
poderoso que cualquier enfermedad, mi hermano. Entonces reconoce que no es por sus propias fuerzas. Créanlo que si vemos manifestación en un poder superior del Espíritu de Dios, mi hermano, no es en nuestras propias fuerzas, es en el poder del Espíritu. Reconocemos su poder en nuestras vidas. Si tenemos la habilidad, si tenemos milagros financieros, no es en nuestra propia capacidad, ni en nuestras manos, o lo que hacen nuestras manos, o nuestra humana sabiduría, sino es el poder del Espíritu Santo que reposa en nosotros. Asimismo, el poder sanador del Espíritu Santo siempre está presente, vigente. Pero es necesario, amigo, que me des por internet, es necesario que tú entiendas que el aguijón del apóstol Pablo no fue una enfermedad. El Señor le contesta: bástate mi gracia. Ya vimos ejemplos de la gracia, pero vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué significa la palabra que te sea suficiente mi gracia? ¿Qué significa eso? Muy bien, pues vamos a ver en Hechos capítulo 14, versículo 2. ¿Qué significa la gracia? Y fue la última vez que nos quedamos ahí. Hechos capítulo 14, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra. Mire, Jesús daba testimonio a la palabra de su gracia. Daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de los apóstoles. ¿Qué cree que se hacía? ¿Cuál es la palabra de su gracia? La gracia que incluía en esa manifestación, que incluía en el apóstol Pablo, aún de que incitaron personas contra los hermanos. Es decir, el apóstol Pablo en Hechos 14, mi hermano, andaba en las sinagogas de los judíos en día de Shabbat, séptimo día, predicándoles acerca del Señor Jesús y contendiendo con la palabra. La gente que creía, las multitudes se acercaban y seguían al apóstol Pablo. ¿Qué cree que hacían los religiosos judíos? Se molestaban porque Pablo estaba convirtiéndolos al Señor Jesús, que se le denominaba los del camino. ¿Y qué era lo que hacían? Se molestaban. Sin embargo, dice la palabra que duraron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, hablando con autoridad la palabra del Señor, pero estaban confiados en el Señor. Y luego dice: el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Mire, o sea, es decir, la palabra de Dios, mi hermano, la palabra de su gracia incluía lo que viene más adelante. ¿Qué incluía? Dice: concediéndose o concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, es decir, las manos de los discípulos del apóstol Pablo y los demás, ¿qué se tenían que hacer? Señales y prodigios. Ahora sí entendemos un poquito más lo que significa gracia. Estamos hablando de un poder y una autoridad, mi hermano. ¿Para qué? Para poder hablarle a la montaña. ¿Para qué? Imagínense, el apóstol Pablo le hablaba a los paralíticos y pudo levantar un paralítico. Es decir, la palabra de su gracia incluía señales, prodigios y maravillas, milagros del poder del Espíritu de Dios. Es decir, cuando hablamos de gracia, cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, significa bástate el poder que te he dado, bástate la autoridad que te he dado, bástate que a través de que te he dado la palabra, y a través de esa palabra, la palabra de su gracia, entonces a través de esa palabra iba a haber manifestaciones que a través de las manos de los apóstoles pudieran verse milagros creativos, señales, maravillas del Dios Altísimo. Ahora, bástate mi gracia no significa confórmate, Pablo, que te salvé. Sabe que mucha gente, muchos hermanos, desafortunadamente hermanos en Cristo, han entendido esa parte incorrectamente. Bástate mi gracia, muchos hermanos que han estudiado el caso del aguijón de Pablo, ellos dicen que bástate mi gracia significa: Pablo, da gracias a Dios, Pablo, dame gracias que te salvé del infierno porque te vas a ir al cielo. Desafortunadamente, mi hermano, eso no significa bástate mi gracia. O sea, la gracia del Señor incluye autoridad, poder. Aquí estamos viendo que la palabra de su gracia incluía prodigios y señales. Entonces, como pueblo evangélico necesitamos salir adelante en el conocimiento de la verdad. Amigo, que me es por internet, estaba viendo unas enseñanzas. Creo que vino el curita ese, no sé si lo ha escuchado, Luis Toro. ¿Sí lo ha escuchado? Sale mucho por internet. El curita ese que llama a 3 pastores de cada ciudad, y luego dice: yo quiero hablar de este tema nada más.
¿cuál es la iglesia verdadera? Y luego se pone, creo que vino, no sé si al auditorio Telmex, creo que según vino, no recuerdo dónde, a qué auditorio llegó, pero era un auditorio grandísimo. Se pusieron y luego agarra, a ver, tráigame 3 pastores, y hay pastores, ¿de cuántas? Sergio Soto va y se anota, para ir a alegar con Luis Toro. Es un sacerdote católico venezolano, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo ha visto o no? Pues yo soy el único chismoso que ando en YouTube ahí viendo cosas. ¿Usted también lo ha visto? Bueno, ya somos 2 chismosos. El caso es que vino aquí a Jalisco y bueno, se cobraron su entrada, ¿no? Porque cobran. Otros sacerdotes de aquí de Jalisco lo trajeron. Porque sí es cierto que sabe mucha Biblia y sabe dónde están los textos bíblicos y te los saca, pero sabe que sabe nada más de temas que él domina. Es decir, él viene y dice, yo quiero hablar nada más, a ver, que tráigame 3 pastores, consíganos a ver dónde sea, que se suscriban y con ellos voy a discutir la palabra. Pero vamos a hablar del tema de que quién fue el primer papa. Y ya viene lo de Mateo 16, donde dice, aquí tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego ya llama a otros, pero los que participan primero, mi hermano, son los evangélicos. A ver, primero habla un pastor, no, pues que Cristo es la roca, no es Pedro. Y por obviedad, el que participa al final tiene la oportunidad siempre de destrozar al que participó primero, porque ya no hay otra oportunidad. ¿Sí me explico? Por obviedad, siempre el que habló primero nunca va a ganar, nunca va a ser así. Y nuestros hermanos evangélicos pues, han quedado dentro, entre comillas, ¿no? Entre el pueblo católico, dentro de los católicos han quedado pues avergonzados, ¿no? Porque sí es cierto que es un hombre que sabe mucha Biblia, pero sabe que la tergiversa. Porque hay pasajes donde los incluye él y son pasajes realmente que están mal interpretados en muchos de los casos, muchos de los casos. Tan solo es sencillo como decirle, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú dices que eres un discípulo de Jesús, si tu iglesia es la verdadera, si ustedes son los ministros, bueno, a ver, aquella persona anda con un pie más corto que el otro, por favor, dame frutos, quiero ver tus frutos. Tienes mucho conocimiento y dices que eres el sucesor de fulano, bueno, entonces, por favor, aquel que anda ya con un pie todo chueco, por favor, ve y haz un milagro ahí, porque el Espíritu Santo está contigo, ¿no? Tú eres el que tienes el conocimiento. Yo creo que es muy sencillo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esa historia? A lo que voy que muchos hermanos evangélicos, mi hermano, han quedado precisamente en vergüenza. Han quedado en vergüenza principalmente porque hay muchos pasajes bíblicos, mi hermano, que los malinterpretan. Ejemplo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, versículo 9, bástate mi gracia. Entonces, si el pueblo evangélico se conforma, bueno, y en eso también entran también el tema de los domingos que estamos hablando de los judíos mesiánicos, que también obviamente pues agarran un evangélico que recibió una doctrina de otro, que nunca escudriñó y dice, bueno, estos evangélicos no saben nada. Pero la verdad nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque el Señor nos dijo. Segundo, hay que hacer como los de Berea, Hechos capítulo 17, los de Berea que se escudriñaban también las escrituras. Es decir, no nos vayamos con la idea, y crean lo que tiene tan buena labia ese curita, tan buena labia, mi hermano, que te agarra la Biblia de cuenta y es como, ¿cómo le puedo decir? Agarra la Biblia y casi deja hasta uno de los pastores dijo, sí es cierto, dijo uno de los pastores, sí es cierto que le dio autoridad a Pedro, lo reconozco, dice. Pero nunca entendió este hermano pastor que no nada más la autoridad era para Pedro, la autoridad era para la iglesia en general. Es decir, si Pedro tuvo autoridad, ¿por qué yo no he de tener autoridad? ¿Estamos entendiendo ahí? Porque podemos ver no nada más en Pedro la autoridad, usted la puede ver en el apóstol Pablo, mi hermano. No anduvo con Jesús el apóstol Pablo y levantó paralítico. Pedro lo hizo en Hechos 3, Pablo lo hizo creo en Hechos 14. Es la misma autoridad para echar fuera demonios, la misma autoridad para sanar a los enfermos, y lo demostramos que hay otras personas sucesores o que siguieron al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Santiago. Eran la base, o se le llamaban columnas de la iglesia en aquella época. Si algo debe estar edificado sobre un hombre, mi hermano, sencillo, por la sombra Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cómo vamos a cuestionar a ese curita?
A ver, si por la sombra de Pedro sanaron los enfermos, pues vayámonos a traer al Papa para que por la sombra pongan todos los enfermos y sanen. ¿Que no es el sucesor de Pedro? Sencillo, yo creo que el Evangelio se comprueba sencillamente. ¿Y sabe qué? Es mejor los hechos que la palabrería. Es sencillo comprobarlo, ¿no? El caso es que, mi hermano, temas como el aguijón de Pablo han sido, pues, totalmente ignorados por el pueblo evangélico. Y la verdad, mi idea no es criticarlos, porque son mis hermanos en Cristo. Pero sí poner un precedente, porque estos videos van a salir por internet, poner un precedente, mi hermano, de que tengamos un fundamento firme, de lo que hablemos, siempre hablemos escudriñado en base a la palabra del Señor, no en base a ideologías, no en base a que alguien me lo dijo, pues yo lo digo porque alguien lo dijo, o yo lo repito porque el pastor Sergio lo repite, sin oportunidad de que usted escudriñe. Usted sea un escudriñador de la palabra, ¿ok? Entonces, el aguijón de Pablo, bástate mi gracia, en muchos inclusive pastores, mi hermano, yo lo he visto, desafortunadamente. Hay una campaña donde nos invitaron, una campaña de los agaves. Se unieron todas las iglesias no sé si del Salto y de Tlaquepaque, no sé más. Hay una iglesia para evangelizar todos los agaves. Y van a hacer un evento grandísimo. Va a haber, a lo mejor si se me ocurre ir al evento, va a haber un concierto, va a haber predicación. No sé qué más vaya a haber, ¿no? Los agaves. El caso es que hay muchas iglesias reunidas. La finalidad es ganar los agaves para Cristo. Pero fíjese, algo bien importante, mi hermano. Dentro de eso ya empecé a escuchar la predicación de uno. Dice, el tema se llamaba el ministerio con dolor. Imagínense que yo venga, hermanos, el mensaje del día de hoy se va a llamar llamados al ministerio con dolor. Imagínense que ¿qué va a empezar usted? Que tiene que sufrir para tener un ministerio. A lo mejor podrá sufrir persecución, críticas, que la gente lo juzgue, en eso sí. Pero llamados al ministerio con dolor, mi hermano, o con sufrimiento. Este hombre dio el testimonio que el Señor lo llamó, que él era un desobediente, recibió a Cristo, se alejó de Cristo, que su hijo se enfermó, y cuando estaba enfermo su hijo, el Señor lo sanó. ¿Y qué cree que hizo después de que el Señor lo sanó? Ese hermano se volvió a retirar otra vez de Cristo. Digo, óyeme, te lo sanó una enfermedad incurable, acércate a Cristo, sigue a Cristo. Pero ¿qué cree? No, se volvió a alejar y continuó con su vida del mundo, con sus cosas. Pero nuevamente el niño de él se volvió a enfermar. ¿Y qué cree? Ya no tuvo solución. Y dice que el Señor lo trató, y lo trató con la muerte de su hijo, porque él no se quería acercar, porque él no quería predicar el evangelio, porque no quería ser un ministro. De tal manera que el Señor hasta con su hijo la tuvo que pagar. Y así fue un ministerio con dolor. Llamados al ministerio pero con dolor. Yo no creo eso, mi hermano. Eso no es bíblico. El único sufrimiento, el padecimiento que en un momento dado podamos sufrir, mi hermano, va a ser la persecución. Que hablen mal de usted porque lo ven bien bendecido. Que otros hermanos digan, mira qué bendecido está el pastor Sergio de Fe y Poder Guadalajara, véanlo con su carro del año. Y que empiecen a hablar mal y que digan, le está robando el diezmo a los feligreses, por eso compró carro nuevo. Pero ¿qué va a contestar usted? No, él recibió milagros financieros creativos, cosechas de lo que ha sembrado, y por eso compró su carro nuevo. ¿No es lo más correcto? Es lo más correcto. Eso es lo que podemos sufrir, mi hermano. Y si usted va a predicar allá a Chiapas, pues lo máximo que puede sufrir es que lo agarran a pedradas. Allá en Chiapas han matado, creo, algunos pastores allá en Chamula, ¿no? Chamula se llama. ¿Y se han ido a predicar allá cuando van a Chiapas? ¿O les da miedito? Es que el caso es que han matado allá en Chamula. Hay una película que se llama Chamula. Han matado a varios pastores. Allá sí los agarran a pedradas, ¿no? Y en el peor de los casos, machetazos. Son buenos para el machete ya, ¿verdad? Así que hay que también
En Acteal fue de lo mismo, de cristianos que según eran para quitarles tierras y nada, que los mataron por la cuestión de defender una religión. El caso es que, mire, mi hermano, no tenemos que sufrir dolores, menos dolores físicos de enfermedades, porque tenemos un poder superior. Pero si desconocemos estos casos como el aguijón de Pablo, pues obviamente, imagínese, viene un dolor, y en lugar de que usted tome autoridad y diga: Señor, me basta tu gracia, y tu gracia es un poder que se perfecciona, que humanamente no puedo sanar, pero tu poder me puede restaurar ese órgano dañado. Y usted empieza a hablar la palabra que está escrito, Isaías 53, 4 y 5, dice tu palabra que por tus heridas he sido sanado, Señor. Por consecuencia, yo ejerzo fe en este momento, recibo sanidad y le ordeno ese dolor o ese órgano, ese espíritu de enfermedad que salga de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, creo que soy sano por sus llagas. Usted ejerce fe, ejerce autoridad, le basta la gracia que le fue dada del Señor Jesús. Entonces, ¿qué cree? Va a haber un milagro. Pero todo lo contrario. ¿Qué pasa con los hermanitos que creen que el aguijón es una enfermedad? ¿Qué cree? Pues llega el dolor y el primer pensamiento: el pastor me enseñó que el aguijón de Pablo era una enfermedad. El primer pensamiento: pues, ¿qué tal y si echo fuera la enfermedad y estoy contra la voluntad del Señor? Porque capaz que el Señor me envió ese aguijón. Y la gente soporta su aguijón. ¿Y qué cree que pasa? Llega la huesuda y se los lleva al más allá. ¿Se van al cielo? Sí, son hermanos en Cristo que se van al cielo. Pero ¿qué creen? No cumplieron su propósito de vivir larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, básate mi gracia. Vamos a ver otro caso. Hechos capítulo 20, palabra de su gracia. ¿Qué hace la palabra de su gracia? Veamos con qué está relacionada la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, y vamos a leer el versículo 32. Y ahora, hermanos, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? Solamente a creyentes, ¿ok? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más los encomienda? ¿Qué entendemos por encomendar? Que están encargados con Dios, ¿no? Cuando usted manda a su bebé pequeño y le dice: se lo encomendé a mi hermano o a mi hermana para que lo lleve a la escuela porque está muy pequeño. Eso es encomendar, ¿no? Por eso dice: hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué más nos encomienda el apóstol Pablo? A la palabra de su gracia. Nuevamente, la palabra de su gracia. Cuando hablamos de la palabra de su gracia, estamos hablando de la palabra que trae poder, ¿ok? Y aquí mismo nos lo dice el apóstol Pablo. Nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué hace la palabra de su gracia? ¿Qué tiene la palabra de su gracia? Tiene poder, mi hermano. Lo puede ver ahí en Hechos 20, 32. La palabra de su gracia que tiene poder. Es decir, bástate mi gracia significa que la palabra de Dios, en consecuencia, las señales, como dice Marcos 16, creo que el 19, 20, dice que las señales siguen a la palabra. ¿Ha leído esa parte? Creo que es el 19, por ahí Marcos 16, 19, 16, 20, que dice que las señales siguen a la palabra. Es decir, la palabra de su gracia, cuando nos encomienda la palabra de su gracia, significa que la palabra que nos dio el apóstol Pablo, esa palabra que viene de Jesús y hablada por el apóstol Pablo, esa palabra tiene poder. ¿Ok? ¿Qué hace la palabra de su gracia? Que tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. ¿Estamos captando qué significa la palabra de su gracia? Vamos a ver otro texto bíblico. Precisamente Marcos 16, 19. Vamos a verlo de una vez, aprovechando. La palabra de su gracia. Cuando habla de palabra de su gracia, está hablando de la palabra que trae poder, ¿ok? Hechos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido
arriba en el cielo. ¿Ya lo puede ver ahí? Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire, cuando Jesús se sienta a la diestra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿por qué se sienta Él? ¿Qué representa la palabra sentarse? ¿Usted cree que Cristo llegó y dice, con permiso, me voy a sentar aquí a la diestra de Dios? ¿Usted cree que está sentado en una banca ahí en una silla ejecutiva o en una silla de un rey como la de un rey? La palabra sentarse, mi hermano, significa que Jesús está descansando en el poder, la autoridad y todo lo demás que dejó en su cuerpo aquí en la tierra. Si Jesús se sentó a la diestra de Dios, es porque culminó y concluyó con su obra perfecta. Y la obra perfecta es que no nada más nos redimió en la cruz del Calvario, sino la obra perfecta es que nos dejó autoridad y poder en Hechos 1:8 a través del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús se sentó porque ya nos dio todo el reino en manifestación a cada uno de los creyentes en Él. ¿Lo capta? Por eso se sentó. Luego dice el 20. Entonces, como Jesús se sentó, descansó, porque ya terminó su obra, entonces, y nos delegó autoridad, nos redimió, y nos dio autoridad, poder y señorío. Entonces, dice el 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y qué hacía el Señor? Ayudándoles el Señor. Pero si estaba sentado, ¿cómo les ayudaba? Porque Jesús termina su obra, descansa en su obra, nos da autoridad, poder, señorío. ¿Y qué cree? Nos deja el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que confirma la palabra que se predica? El Espíritu Santo, con poder y autoridad. El Espíritu Santo confirma lo que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Ok? En otras palabras, dice, predicando en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Confirma la palabra. ¿Y cómo confirma la palabra? Con las señales que siguen a la palabra. ¿A quién siguen las señales y los milagros, las maravillas y el poder de Dios? A la palabra. ¿Estamos entendiendo? La palabra que habló nada más Pedro, el sucesor, Pedro, que es el iniciador de cierta religión, ayudándonos al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. ¿Las señales seguían a quién? Entonces, cuando Pedro dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿por qué cree que sanaban a los enfermos? Porque Pedro ya les había predicado, ¿ok? Si les predicó, lanzó la palabra, no había ni un obstáculo para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. Ni un obstáculo. Porque ya había hablado la palabra. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, ¿usted cree que nada más por Pedro sanaban los enfermos? Va a encontrar discípulos. Felipe hizo milagros extraordinarios. ¿Anduvo con Jesús? No. Era de los diáconos de Hechos capítulo 6, que creo que de ahí tomaron a Felipe. Y después anduvo haciendo grandes milagros, señales y maravillas. Autoridad delegada de Cristo para Felipe, sí. Autoridad delegada de Cristo para usted, también. Entonces las señales y los milagros y las maravillas siguen principalmente a la palabra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ¿cuál palabra? La palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La que dijo Jesús, la que habló el apóstol Pablo. Estamos y podemos entender que la gracia de Dios ya la tenemos nosotros. Si alguien enseña algo, mi hermano, con sabiduría humana y no hay un poder superior en manifestación, créalo que no es sabiduría de Dios. Yo quisiera ver en esos que se creen a lo mejor muy sabedores de la palabra o muy conocedores, yo quisiera ver en ellos, por ejemplo, el ejemplo que le puse de este hermano que está ahí o que sale por internet alegando con otros pastores y defendiendo una religión inútilmente, ¿no? Yo quisiera ver
a la palabra que Él habla. Yo quisiera ver esas señales y maravillas y milagros que seguían así como seguían al apóstol Pedro. Me gustaría verlo. La verdad, la única manera a mí en que me puede convencer a alguien que diga, estoy hablando la palabra, pero la palabra que estoy hablando, a esa palabra lo siguen las señales, los milagros y las maravillas de Dios. Es decir, un poder supereminente del Espíritu Santo. Eso sería como el evangelio completo, mi hermano, para que alguien diga, estoy o no estoy en la verdad. Sin embargo, cuando yo he hablado de estas cosas y digo que hay un poder de Dios supereminente en manifestación, cuando hablamos la palabra, porque las señales siguen a la palabra, los milagros siguen a la palabra, mucha gente me ha contestado, bueno, el diablo también hace milagros. Y ya con eso se quitan la responsabilidad de no hacer la obra de Jesús. Es decir, no hacer milagros por el poder del Espíritu. ¿Me entiende cómo se quitan la responsabilidad? Dice, pues el diablo también hace milagros. Bueno, pero entonces tú haces milagros por Jesús, no por el diablo. Pues que el diablo también hace milagros, bueno, tú también hazlos por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya concluyo con esto. Bástate mi gracias, que ya lo entendimos, o vamos a continuar el próximo viernes. Bástate mi gracias, bástate el poder que te he delegado, que te he dado, bástate la autoridad que te he dado, Pablo, para que tú eches fuera la enfermedad, ¿ok? No significa, bástate mi gracia, no significa confórmate con que te salvé, no importa que te mueras de un cáncer. Eso no quiso decir, el Espíritu Santo no le quiso decir eso al apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 8, 9. Concluyo con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. La sanidad no podrá venir en una persona que todavía está atado en el conocimiento, creyendo que el aguijón de Pablo es algo que también le puede venir a él, más aún creyendo que ese aguijón es creyendo incorrectamente que es una enfermedad. Entonces el Espíritu Santo sí podrá venir a manifestarse. El Espíritu Santo no viene a manifestarse si no hay fe en una persona, y la fe viene por un conocimiento revelado, ¿ok? No podrá venir fe en un conocimiento no revelado. Si alguien dice, es que tengo un conocimiento de que el aguijón de Pablo es una enfermedad, pues es un conocimiento errado. Ahora, ¿a qué nos lleva un conocimiento errado? Dígame, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos da eso? Duda, incredulidad. Ahora, habrá un poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sáname por favor, porque tengo esta enfermedad. Imagínense a alguien, ¿no? Y de repente entra la duda y entra el otro diablito rojo aquí. Creo que es rojo el diablo, ¿no? ¿No es rojo el diablo? Pues muchos lo dibujan rojo. ¿Por qué lo dibujan rojo? Porque viene del infierno, porque el caso es que siempre hay un diablito rojo, ¿no? Imagínense, Señor, sáname, porque dice que por tus heridas he sido sanado, y luego llega el diablito rojo aquí, ¿no? Con una cola. Pero no sabes si eso que tú tienes es un aguijón. Acuérdate del aguijón de Pablo. Y hasta el texto bíblico se los da. Sí, ahí viene en 2 Corintios 12, 7. Señor, sáname, porque por tus heridas he sido sanado. Y el diablito sigue insistiendo. Lee la segunda carta a los Corintios 12, 7. Dice que es un mensajero que te mandó Dios para luego levantarte y hacerte una persona grandiosa en el reino, al grado de que puede llegar a convenceros. Bueno, tiene razón, querido diablito rojo, eso dice la palabra. A lo mejor en mi aguijón me conformo con el aguijón, pero creo que Dios va a mandar un evangelista internacional, voy a ir a una campaña de sanidad y ahí voy a recibir sanidad. Por fin, o vas a sanar o es tu aguijón. Decídanse, amigo de internet, decídase. Si usted va a decidir sanar por el Espíritu Santo, decídase. O defínase si es un aguijón supuestamente muchos creen que viene de Dios, ¿no? Si fuera un aguijón de Dios, pues decídase también a morirse más pronto.
Si esa es la voluntad de Dios, que un aguijón lo vaya, si el aguijón viene de Dios, si el aguijón es la voluntad de Dios, pues decidas en morirse más pronto, ¿no? ¿Para qué luchan en vivir? Pero tienen que tomar una decisión, amigo internet. Firmemente se lo digo, el aguijón de Pablo no es una enfermedad. Y si usted está pasando por una enfermedad, no es un aguijón. Así es que reciba el poder del Espíritu Santo, que es el que lo quiere liberar en esta noche. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad, la fidelidad a tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra revelada, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque eres un Dios fiel que nunca falla. Un Dios de pactos que cumple cada promesa. Yo te doy honor, alabanza, exaltación en esta noche, Señor. Gracias. No damos honor a nadie más que a ti, Señor Jesús. Más que a ti, Padre maravilloso, y a ti, Espíritu de Dios, la deidad en manifestación aquí en la tierra. Gracias, Jesús, porque te sentaste a la diestra de Dios. Reconocemos que toda autoridad nos fue dada y delegada por ti, Señor, aquí en la tierra. Por eso, en el nombre de Jesús, ejercemos esa autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo órgano dañado. Ejercemos esa autoridad y echamos fuera espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Satanás, te atamos aquí en la tierra y te ordenamos, te inhabilitamos en el nombre de Jesús respecto a nuestras vidas, respecto a nuestros descendientes, respecto a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Y declaramos que está escrito en la palabra, Salmo 91, 16, que somos saciados de larga vida. Que la vida de Dios corre ahora por cada parte, por cada célula de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, corre por cada líquido de nuestro cuerpo. Por la sangre corre la vida de Dios y el poder de Dios en el nombre de Jesús. Llamamos a manifestación toda sustancia que por la edad haya perdido nuestro cuerpo. Ahora la llamamos a manifestación en el nombre de Jesús. Y el Salmo 103 dice tu palabra, que tú sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila en el nombre de Jesús. Por eso recibo órganos nuevos en el nombre de Jesús, riñones nuevos, corazón nuevo, páncreas nuevo en el nombre de Jesús, intestinos nuevos en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Músculos nuevos, huesos nuevos, fortalecidos, rejuvenecidos en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. No damos gloria a nadie más, solamente a ti, Señor. No a nosotros, Señor, damos gloria, sino a ti, Señor. A ti, porque mereces honor, exaltación y alabanza. En esta noche agradecemos tu grande amor. Agradecemos tu bondad. Y reconocemos que eres el Señor de nuestras vidas. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador y Dios. Reconocemos que sin ti no somos nada, Jesús, pero en ti todo lo podemos. Por eso nos has hecho más que vencedores. Somos la plenitud tuya aquí en la tierra, Jesús. Somos tu cuerpo en manifestación. Por eso te honramos y exaltamos aún a tu nombre. Te bendecimos. Gracias, Jesús. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Díselo al Señor. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor,
sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Tú mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por la palabra de tu gracia, Señor, que tiene poder para sobreedificarnos, que tiene poder para librarnos de las tinieblas, que tiene poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Jesús. Gracias, Jesús. Nos despedimos de cada persona. Recibe a Jesús en tu corazón, amigo que me ves. Solamente dile: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, Jesús. Tú eres mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Dios te bendice. Nos vemos el próximo domingo 11 a.m. y próximo viernes 7 p.m. igual, con temas del Espíritu de Dios, temas de edificación para cada uno de ustedes.